Bueno, el término tax compliance, que tal vez en Chile lo encontramos un poco lejano todavía, principalmente porque como compliance se asocia mucho a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el tema tributario no está incorporado. Muchas veces las empresas lo tienden a ver más lejano o no incorporar dentro de sus programas de compliance. Hoy día está siendo cada vez más importante en el mundo y por eso también tenemos acá la experiencia española, porque es uno de los temas que está marcando tendencia también en España. Muy importante para que las empresas puedan prevenir y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones jurídico-tributarias y, por lo tanto, poder controlar posibles riesgos en esta materia. Importante que a través del tax compliance, al igual como hablamos de programas de compliance en otro tipo de materias, la idea es que las empresas busquen establecer los requisitos y directrices para la implementación y seguimiento de las políticas que forman un programa de compliance tributario y que se puedan establecer prácticas también que guíen buenas prácticas en esta materia, pero por sobre todo que ayuden a la empresa a prevenir ilícitos en esta materia. Por lo mismo, hoy día tenemos un panel de lujo, como les comentaba, y sobre todo también multinacional, aprovechándonos de los beneficios del Zoom y de las plataformas tecnológicas. Así que hoy día contamos con Adán Nieto, destacado penalista español, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Adán nos va a contar sobre la importancia del compliance tributario en el sector empresarial y desde el punto de la empresa, y nos va a dar también la visión más amplia de lo que es tax compliance. Gonzalo Medina, socio de Jarasit Medina del Pozo y profesor penal de Derecho Penal de la Universidad de Chile, nos va a contar sobre el caso MAT chileno y el diseño de la persecución penal tributaria en Chile específicamente y el impacto que tiene en el compliance tributario. Estamos acá también con Francisco Safié, socio de Brusone y González Abogados, también es profesor de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Francisco nos va a comentar sobre el cauce que debe tomar el futuro del compliance tributario chileno, en particular sus alcances y la aplicabilidad en Chile. Y también desde España nos acompaña Pedro José Carrasco, también es profesor de Derecho Financiero y Tributario y doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Como ven, es un panel muy académico con el que contamos hoy día, pero por lo mismo con gran experiencia. Pedro José también es investigador principal del proyecto de investigación del cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias en la era post-BEPS, ahí nos puede, BEPS, ahí nos puede contar también Pedro José de qué se trata eso. Y Pedro José nos va a compartir sobre el cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias basadas en el caso español. Como ven, es un panel muy nutrido. Por lo tanto, la idea es que cada uno pueda exponer más o menos en 15 minutos los temas para que podamos dejar media hora al final para poder recibir las preguntas. Invitamos a todos los que nos acompañan hoy día que puedan ir haciendo sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas o también a través del chat, para que al finalizar las exposiciones las podamos ir contestando. Así que, Adán, todo tuyo, el público. Bien, pues muy buenas tardes a todos los amigos de Chile. Y bueno, es un gusto estar aquí a través de Teams. Ya nos hemos acostumbrado, antes un poco siempre decíamos, ya pronto vamos a estar, pero bueno, esto va para largo y parece ser que nuestro futuro inmediato es vernos con los amigos y tener este tipo de conversatorios utilizando pues este tipo de tecnologías. No es lo mismo, pero es digamos que es el signo de los tiempos. Agradezco enormemente a Susana Sierra y a BH Compliance, pues el que de nuevo cuenten con la Universidad de Castilla-La Mancha, con el Instituto de Derecho Penal, en la organización de este tipo de seminarios y de encuentros, ¿no? Porque, bueno, para nosotros es siempre pues, muy gratificante, ¿no? El poder conversar pues, con colegas y también con profesionales pues, de Chile y de otros países de Latinoamérica. Y bien, el tema realmente es un tema novedoso
tanto en España como imagino que en Chile y la mayoría de los países. Y además es un tema que al menos en España el tax compliance no ha venido de la mano de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que ha venido de la mano de una especie de cambio de paradigma, aunque quizás esto sea un poco exagerado, que está teniendo lugar en el derecho tributario. Para explicar este cambio de paradigma y que me entiendan, voy a hablar de algo muy anglosajón, que es de teoría de la regulación, ¿no? Generalmente, y no hemos reflexionado demasiado acerca de esto, cuando el Estado o la Administración intenta implantar una normativa, el modelo tradicional de enforcement o de implantación es lo que en teoría de la regulación se denominaba el command and control, es decir, algo así como policías y ladrones, ¿no? Entonces la administración, sus cuerpos de inspección, los fiscales iban buscando entre en este caso los obligados tributarios, quién infringían la ley, y la respuesta normalmente era abrir un procedimiento sancionador, un procedimiento de infracción e imponer una sanción. Esto nos parecía tan natural que ni siquiera habíamos reflexionado hasta hace poco tiempo, ¿no? Al menos, digo, en los países del civil law, ¿no? En los países continentales. No habíamos reflexionado que había otras formas de implementar una normativa, ¿no? Y entre esas otras formas de implementar una normativa, esas otras estrategias, aparece una que es el cumplimiento colaborativo, que no debemos confundir con cumplimiento normativo. Son cosas distintas y ahora en esta introducción un poco conceptual me referiré a ellas. ¿Qué es el cumplimiento cooperativo? Pues una estrategia que en vez de jugar al policía y al ladrón, al inspector que va a buscar a dónde te has equivocado y a sancionarte, pues va a buscar una relación de confianza, de diálogo entre la administración y, en este caso, los obligados por una determinada normativa, los obligados tributarios, ¿no? Es decir, va buscando un clima en donde se cuenten con confianza cuáles son las dudas que tienen, por ejemplo, acerca de cómo interpretar una determinada normativa o porque esa determinada normativa les está causando demasiados problemas y no pueden cumplirla, correctamente. Es decir, no se trata ya de jugar al poli bueno y al policía y al ladrón, sino, bueno, vamos entre todos a intentar hacer mejor las cosas en este clima de confianza. Y esto va a tener, suponemos que beneficios, ¿no? Entre otros, va a reducir la litigiosidad, es decir, no es una cosa tan conflictiva, y nos vamos a ir ayudando y vamos a presuponer que hay un mejor cumplimiento. Bien, y es aquí donde aparece el cumplimiento normativo, cumplimiento cooperativo, cumplimiento normativo. ¿Qué función tiene aquí el cumplimiento normativo? Pues en este nuevo clima de confianza, adoptar programas de cumplimiento es una forma de decirle a la hacienda pública, en este caso, mira, yo soy en una empresa en la que puedes confiar, porque yo soy una empresa que ha adoptado un modelo de gestión que está orientado al cumplimiento de las normas tributarias. Tengo un modelo de organización que va en esa dirección. Es decir, que veamos aquí cómo el cumplimiento normativo es una herramienta del cumplimiento cooperativo. Ojo, que esto está ocurriendo en el derecho tributario, que es uno de los más tradicionales en el sentido de esta relación de policías y ladrones, ¿no? Los cuerpos de inspección tienen una cultura, valga la redundancia, muy inspectora, y esto es una de las cosas que probablemente
podamos reflexionar sobre ella, pero podía extenderse a otros sectores, ¿no? Por ejemplo, al derecho alimentario, también podría basarse en el cumplimiento cooperativo, en esta nueva relación de confianza, al derecho de la protección de datos, al derecho o al ámbito de los riesgos laborales, etcétera, etcétera. Es decir, podríamos pensar en asistir a un cambio de paradigma, y esto hace especialmente interesante lo que está ocurriendo en el derecho tributario, pues que cambiase mucho las formas en que nos relacionamos con la administración y particularmente con sus cuerpos de inspección. Bien, hay otro tercer factor desde el punto de vista de la teoría de la regulación, que yo creo que es importante tenerlo en mente, ¿no? para entender las transformaciones que están ocurriendo. Y es algo que ya hemos visto, por ejemplo, en materia de prevención de riesgos, en prevención del blanqueo de capitales. En materia de prevención de blanqueo de capitales, la estrategia que se sigue para el enforcement de toda esta normativa es nombrar una serie de sujetos obligados. Es decir, empresas o profesionales que están ubicados en una zona, digamos, en una atalaya, desde donde les es fácil observar cuáles son las posibles irregularidades. Les es fácil observar posibles casos de blanqueo de capitales. Entonces, estos sujetos obligados en esta normativa, que yo creo que todos conocemos, les imponemos una obligación, que es la obligación de denunciar los hechos ante un órgano estatal, que en el caso de España es la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Pues bien, algo parecido, incipientemente, pero después lo podemos discutir, pero va en ese camino, está ocurriendo con los asesores tributarios. A los asesores tributarios, si hay una directiva de la que después probablemente nos hable Pedro, hay una directiva de la Unión Europea del 2018, se le están imponiendo obligaciones de notificar esquemas de planificación fiscal agresiva que están utilizando ellos para asesorar a las empresas, con el fin de ir detectando, pues posibles por dónde van a ir las irregularidades. O sea, fíjense que en el fondo esto, y cuando yo leo a los colegas de Derecho Tributario que están escribiendo sobre esta nueva papel de los asesores fiscales como gatekeeper, yo tengo una especie de déjà vu. Digo, esto es lo mismo que discutíamos hace 10 años en relación al blanqueo de capitales, con los mismos problemas, ¿no? Secreto profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es una técnica de regulación que en alguna forma o de alguna manera es un poco contradictoria con lo anterior. Porque aquí a lo que se está jugando es hacer más policías y que estos policías nuevos sean los asesores fiscales. La normativa de la Unión Europea y también el cumplimiento cooperativo intenta un poco camuflar esto e incluir a los asesores fiscales también dentro del clima de confianza amigable que debe existir, pero en realidad uno se da cuenta de lo que busca en ellos es de dar la voz de alarma en estos esquemas de planificación agresiva. Bien, entonces, como veis, lo que tenemos es un gran movimiento en el derecho tributario, que ahora nos explicarán cómo procede de la OCDE y por qué viene de la OCDE y cómo se ha empezado, que esto es también algo muy de los nuevos tiempos, ¿no? Cómo empieza por un movimiento de soft law, es decir, de códigos no vinculantes que se hacen entre las empresas, de las empresas con la administración, etcétera, derecho blando, pero poco a poco, tímidamente, va poniendo sus patitas, por así decirlos, en el ámbito del derecho duro, ¿no? Que esto es muy del signo de los tiempos, esta mezcla entre el soft law y el hard law, que uno no sabe muy bien dónde acaba uno, dónde empieza otro, y son instrumentos complementarios, ¿no? Entonces, bueno, la base de esto está en algunos preceptos de la legislación tributaria,
pero también está en estos códigos de buenas prácticas de que se están dotando las empresas en materia tributaria, la propia administración tributaria y también los asesores fiscales. Bien, dos cosas también llamativas en esta introducción, ¿no?, que me ha encargado hacer Susana, al menos muy llamativas para el derecho penal, son las siguientes. Una es el papel importantísimo que se da a los consejos de administración a la hora de controlar los riesgos fiscales, sobre todo en las sociedades de capital. Es decir, hasta ahora un consejo de administración, el órgano de administración, podía delegar alegremente, digamos, o sin grandes dificultades, podría delegar todo lo que se corresponde con los riesgos fiscales, la planificación fiscal, de tal forma que si después hubiese un problema grande de fraude fiscal, decir aquello yo no me enteré. Esto siempre es cuestión de los subordinados o de otros del departamento financiero y yo no me ocupo directamente como órgano de administración de las decisiones trascendentes en materia fiscal. Pues bien, esto ha cambiado, esto ha cambiado. Y en nuestro país aquí ya no es soft law, sino que hay una reforma de la ley de sociedades de capital que dice a las sociedades, a las sociedades cotizadas: vuestros consejos de administración se tienen que ocupar seriamente de cuál es vuestra estrategia y cuál es vuestra política fiscal. Incluso, ahora si no Pedro me puede corregir, tienen la obligación de conocer aquellas operaciones fiscales más complicadas. Con lo cual el argumento luego en defensa penal de yo no me enteré porque esto lo hacían otros es un argumento que se les acaba. Bien, otra cosa que ha ocurrido relevante es que hay una norma de estandarización. También aquí ha aparecido una UNE 16.002 en materia de tax compliance, ¿no?, en España, que es, bueno, una norma complementaria de las que ya tenemos en materia de compliance con carácter general, de la que ya existe en materia de compliance anticorrupción, de la que va a venir en relación a los canales de alerta y los whistleblower. Pues ya tenemos aquí una norma de cumplimiento que lógicamente fija aquí cuál es el estándar o pretende fijar el estándar, ¿no? Y esto también me parece muy interesante, esta norma. Y luego hay otra cuestión muy importante, muy técnica de derecho tributario, que es la reformulación de las cláusulas que tradicionalmente hemos denominado de fraude de ley, y que ahora reciben diversos nombres, pero utilizaré yo creo el nombre más tradicional, que es el que procede del derecho civil y que mejor conocemos todos, que es el fraude a la ley tributaria, ¿no? Porque hay una conciencia de alguna forma, pues bueno, de que aquí, aprovechando estas posibilidades que brinda realizar diversos negocios jurídicos, a veces escogidos de manera artificiosa, pues es donde las empresas consiguen eludir de manera más sustanciosa impuestos, ¿no? Entonces, estos son 4 fenómenos legislativos que han ocurrido al hilo de todo este movimiento del cumplimiento cooperativo. Bueno, y ahora como penalista, y con esto cierro ya mis preguntas, es cómo va a influir todo esto en el delito fiscal, ¿no? Y si nos va a provocar y en qué medida va a provocar una suerte de, bueno, pues de movimiento de tierras en lo que es el delito fiscal, que nos va a obligar a plantear o replantear ciertas cosas. Una que me parece evidente, pues claro, hasta ahora el derecho penal y también el derecho sancionador tributario sigue anclado en el modelo tradicional del policía y el ladrón, es decir, sigue anclado en lo que es la labor tradicional de los cuerpos de inspección, de la agencia tributaria, del Ministerio Fiscal. Claro, esta que es una respuesta automática hacia cualquier tipo de infracción, ¿no? Entonces, un primer reto es cómo ir articulando soluciones para que este clima de
confianza también se plasme a la hora de iniciar o no iniciar un procedimiento sancionador o un procedimiento penal. Esto me parece una consecuencia lógica del cumplimiento cooperativo, ¿no? Y a lo mejor tenemos que ir hacia sistemas de enforcement piramidal, luego si acaso explico qué es esto, de donde empecemos, bueno, os damos una oportunidad, una segunda oportunidad, después ya acudimos a la sanción administrativa y finalmente a la sanción penal, pero no vamos directamente a la sanción penal, ¿no? Quizás haya que diseñar una cuestión. Bien, luego, fijaos, todo el delito fiscal se basa sobre, al menos en España, ¿no?, sobre el concepto de defraudar. Y nosotros entendemos defraudar como cuando decimos un amigo nos defrauda, es decir, lo entendemos diciendo el que comete el delito fiscal, el autor del delito fiscal, defrauda las expectativas de comportamiento que tiene la hacienda pública hacia él, que sobre todo en lo que concierne a qué tipo de información le suministra, cuál es la calidad o corrección de la información y si hay información que no le da. Eso es como entendemos defraudar. Claro, si estamos hablando de un clima de confianza, tenemos que ser más estrictos a la hora, es decir, ya nuestra hacienda pública es todavía mejor amigo, ¿no?, porque nos hemos, a través del cumplimiento colaborativo, nos hemos acercado y vamos a trabajar en común. Luego es más fácil defraudarla. Es más fácil defraudarla. Entonces, a partir de aquí hay una reflexión acerca de cuáles pueden ser esas nuevas obligaciones de comunicación que van a hacer o que pueden hacer que el delito fiscal incremente su ámbito de actuación. Y muy especialmente, y esto quizás sea algo técnico, pero lo tengo que decir, en relación a las operaciones al fraude de ley. Hasta ahora hemos entendido que el fraude de ley, bueno, si uno lo hace no pasa nada, hay un expediente tributario que declara el fraude de ley, uno paga lo que debió pagar y más o menos ahí se queda la cosa. Bueno, pues a lo mejor ahora en este clima de que hay que avisar previamente, de que, ojo, voy a hacer aquí algo extraño, unas operaciones sumamente complicadas, el no avisar de esto, lo mismo, nos da pie para proponer que los comportamientos en fraude de ley en materia tributaria sean comportamientos delictivos. Bien, otra cosa más que probablemente tengamos que recapacitar es si a partir de ahora los asesores fiscales no deben pasar a formar parte de los sujetos activos del delito fiscal, porque, claro, tienen un lugar muy preeminente, tienen un lugar muy preeminente de dar la voz de alarma y que casi los convierte, digamos, desde el punto de vista de la hacienda pública y de la confianza, en algo similar a los obligados tributarios, ¿no? Entonces, bueno, aquí es otro punto para la reflexión de por dónde puede ir el delito fiscal en este nuevo modelo. Y acabo, probablemente también debamos plantearnos si no sancionar penalmente el delito fiscal imprudente. ¿Por qué? Pues porque hará una obligación muy clara de conocer que afecta a los consejos de administración. Entonces, mientras que antes les podíamos disculpar el desconocimiento y decir, bueno, esto es una negligencia, y trasladar esto al ámbito de las sanciones administrativas, en el ámbito de estas nuevas exigencias que impone, que les he contado, la ley de sociedades de capital, quizás ha llegado el momento de, como por ejemplo ocurre en algunos países de la Unión Europea, ¿no?, donde hay comportamientos imprudentes que se sancionan en el ámbito de los delitos contra la hacienda pública, plantearnos, bueno, ¿por qué no el delito fiscal imprudente es un delito y no una simple sanción administrativa? Bueno, y esta es un poco, Susana, la introducción que quería hacer. Disculparme si ha sido un poco, a lo mejor, técnica, ¿no? Pero bueno, esta es una cuestión que tiene un componente todavía técnico importante y que estamos, a los que nos estéis escuchando, estamos en fase de divulgación todavía e intentando divulgarla con claridad a todos. Pues quedo a la espera de sus preguntas y, como siempre, un placer y muchas gracias por su atención. No, muchas gracias, Adán. Como siempre, un honor escucharte y además que con mucha claridad, sobre todo para un tema que es tan denso y tan lejano a muchos.
Bueno, ahora los dejo con Gonzalo Medina para que nos pueda dar una bajada a Chile, principalmente en el diseño de la persecución penal tributaria y el impacto que tiene en el compliance tributario. Y también aprovecho de dejarte planteada la pregunta, Gonzalo, ¿cómo ves todo lo que comentaba Dan, bajado a la realidad chilena y si es que estamos siguiendo los mismos pasos que la regulación europea? Uh-huh. Muchas gracias, Susana, y muy buenas tardes a todos. Agradecer, por cierto, la invitación a participar en el seminario con tan querida y directa compañía. Y obviamente atribuirle la responsabilidad a Dan Nieto de que me convenza de ponerme a hablar de compliance tributario, que claro, una vez que uno lo acepta, después uno se acuesta en la noche y dice, Dios mío, ¿por qué le dije que sí? Y, no, y más que se asusta, que se entusiasma. Así que vamos a ver qué es lo que uno puede contribuir desde acá. La verdad es que sin ser especialista en derecho tributario, pero sí habiéndome vinculado mucho con la parte penal tributaria, el sistema chileno tiene algunas particularidades que lo hacen, yo diría, particularmente dispuesto para el fenómeno del compliance tributario. Y es a esas particularidades a las cuales me quiero referir, entendido casi el compliance tributario en su mejor versión, muy en el sentido de, como también lo ponía Dan Nieto, de una regulación dialogal entre autoridad administrativa y sujetos obligados en una especie de esto de aplicación de la pirámide regulatoria de Braithwaite. Él constató el fenómeno de la relación con los posibles infractores tributarios. Hay que tener en cuenta que nosotros en Chile hemos tenido hace mucho tiempo una larga discusión, y para que no son de Chile que eventualmente nos escuchan, respecto a el monopolio de la acción penal en materia tributaria. En Chile solamente puede iniciarse una investigación penal por un delito tributario si es que el director nacional del Servicio de Impuestos Internos ha decidido ejercer la acción penal tributaria. Y por lo tanto al Ministerio Público, a la Fiscalía, le está vedado esto. Hay una larga discusión jurisprudencial entre nosotros, en que en algún minuto incluso las querellas innominadas contra quien resultaba responsable no eran suficientes, sino que tenían que ser ejercicios de acciones penales nominadas por el Servicio de Impuestos Internos, la que permitían que hubiera una investigación penal, y así es el estado actual de las cosas, contra una persona. Esta facultad, por cierto, ha estado permanentemente sometida a una gran crítica en el último tiempo. Se ha estimado que es una fuente de abuso, fuente de discrecionalidad, y recientes fenómenos tributarios han vuelto a poner muy en tela de juicio algunos criterios de actuación del Servicio de Impuestos Internos en Chile. Sin embargo, uno debe ver también las ventajas que tiene un diseño como el que tiene la regulación chilena. La ley chilena tiene una serie de mecanismos que permiten, de alguna manera, una interacción entre el potencial infractor tributario y el órgano de administración tributaria, que le permiten modos de conversación, de consulta, de solución escalonada antes de, por así decirlo, el puro y brutal ejercicio del garrote penal, que le otorgan mayor ductibilidad y que le otorgan al mismo tiempo sentido a los mecanismos de cumplimiento tributario como mecanismos, por así decirlo, aptos para la implementación en el contexto regulatorio chileno, aún sin, o sacándonos de encima, esta idea imperante de que compliance tiene que ver con responsabilidad penal de las personas jurídicas, y entendiendo que acá hay otros sustratos normativos que lo hacen mucho más favorable. No solo está, por así decirlo, el control total que tiene de la acción penal el Servicio de Impuestos Internos, de tal manera que ellos deciden cuándo regulan esto por vía meramente administrativa o sancionatoria y cuándo deciden llevarlo a la Fiscalía. Y ahí hay toda una discusión que ver cómo se abre esto después con la Fiscalía, donde el Servicio de Impuestos Internos sigue actuando, pero en lo que uno suele ver habitualmente, descoordinaciones significativas con la Fiscalía. Uno todavía recuerda las peleas por la prensa de la Fiscalía pidiéndole al Servicio de Impuestos Internos
¿dónde está tu querella que no me llega? Y el Servicio de Impuestos Internos peleando por retener sus facultades a efectos de no querellarse. Fuera de eso, que es la facultad del artículo 162 del Código Tributario, uno tiene adicionalmente la facultad del artículo 106 del Código Tributario en Chile, que es una facultad que permite, en caso que el propio contribuyente denuncie denuncie y confiese la infracción que ha cometido, que la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos remita, rebaje o suspenda la aplicación de multas, que es además una cuestión que tiene mucha aplicación en la práctica, en términos tales que efectivamente, si es el contribuyente quien se presenta voluntariamente antes de una fiscalización a explicarle al Servicio de Impuestos Internos que ha tenido una infracción tributaria, puede eventualmente ver condonado incluso la aplicación de multa, y para eso está una expresa política de condonación de multa que mantiene el Servicio de Impuestos Interno, hasta en lo uno que podría estimar quizás lo más tuene, la facultad del 36 bis del Código Tributario, la presentación de rectificatorias de impuestos, lo cual también es una herramienta que permite a los contribuyentes, eventualmente, en el caso en que han, por ejemplo, y eso es muy interesante para incardinarlo con el problema de la responsabilidad imprudente. Si una empresa, un directorio, se da cuenta que ha presentado una errónea declaración de impuestos de manera descuidada, pero antes de que algo más suceda, va y rectifica y dice, sabe, Servicio de Impuestos Internos, no hemos equivocado en esto y queremos solucionarlo rápidamente y pagamos los impuestos que corresponde, en principio el servicio puede aceptar esta rectificación y el asunto queda solucionado hasta ahí. Con lo cual uno puede empezar a ver que hay una serie de mecanismos que el diseño institucional del sistema tributario, sancionatorio tributario chileno contempla, que claramente crean un campo muy fértil para el desarrollo de la idea del compliance tributario. Más allá de eso, yo creo que todavía en el panorama chileno el asunto no ha alcanzado a agarrar más vuelo, probablemente no, ni siquiera me atrevo a mencionar la cláusula antielusión, de la cual Francisco es el cerebro, creador y redactor, así que qué mejor persona para hablarnos de la cláusula antielusión y sus complejidades en el derecho chileno que Francisco Safi, pero por lo menos en las otras incorporaciones que hubo, y no sé si está la mano de Francisco también detrás de esto, en las reformas del año 2010, el 2016, de la ley de la legislación tributaria, en que se incorporó, entre otras cosas, una nueva facultad del director nacional por la ley 20.899, que le otorga la facultad al director para llevar a cabo acciones de capacitación destinadas a los contribuyentes, sus representantes, sus colaboradores, sus intermediarios tributarios en materia de tributación fiscal interna, y establecer acuerdos u otras acciones, dice, orientadas a promover el cumplimiento tributario. Hasta donde yo logro divisar, reconozco no ser un experto en tributación acá, el servicio ha estado celebrando unos acuerdos de colaboración tributaria que implican esencialmente procesos de consulta y capacitación entre el servicio y algunas asociaciones gremiales o empresas, que desconozco cuál ha sido el resultado de aquello en la práctica, pero es en ese contexto también en el cual eventualmente podrían encardinarse de alguna manera las figuras de mayor colaboración, procedimientos de autodenuncia, y de alguna forma esta forma de responsabilidad regulada, más responsiva, que podría haber entre autoridad administrativa, órgano de persecución, en que juega también ese rol el Servicio de Impuestos Internos, y al mismo tiempo los contribuyentes, eventuales infractores. Tengo la impresión, y con esto voy cerrando la idea, de que a diferencia de lo que sucede en otras áreas del derecho penal chileno, en las cuales el compliance está mucho más desarrollado, como el área anticorrupción o el área, por ejemplo, de lavado de activos, donde no existe realmente ningún procedimiento, por así decirlo, de consulta ante el órgano eventualmente de persecución. Uno no puede ir a preguntarle a la Fiscalía chilena si es que tal o cual operación puede estimarla como un acto de corrupción. Uno no puede ir a preguntarle a la UAF si es que tal o cual forma de operación va a ser considerada lavado de activos. Ninguna de esas formas de, por así decirlo,
interacción, administración, autoridad pública están contempladas, y para qué decirlo, en materia de responsabilidad penal empresarial, la Fiscalía ni siquiera da pautas de cuáles son las garantías que tiene un sujeto infractor que se autodenuncia, con lo cual es un terreno mucho más gris que el terreno tributario. Todo eso da cuenta que el entramado jurídico penal tributario quizás abre mucho más fácilmente la puerta a la entrada de la visión del compliance tributario que las dificultades que hemos encontrado en otras áreas de eventualmente infracción de riesgos normativos, y por lo tanto quizás esto, siendo aún un tema nuevo, creo yo es un campo que podría desarrollarse de manera mucho más sencilla en el espacio jurídico penal chileno. Y eso es los argumentos que quería dar para la contribución. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. La verdad es que se nos abre un temazo también en Chile, y para todos los más de 80 participantes que estamos acá, muy interesante saber cómo se viene. Pero ahora vamos a hablar con Francisco Safiés, seguramente una de las personas que más sabe en Chile sobre este tema, para que nos pueda contar cómo ve el compliance tributario y cuáles van a ser los alcances, la aplicabilidad y en la práctica cómo deberían empezar a avanzar las empresas en esta materia. Así que, Francisco. Muchas gracias, Susana, por la presentación y por la invitación. Y muchas gracias, Gonzalo, también por las palabras que hacía referencia a mi trabajo. Ojalá que esté a la altura de las presentaciones que ya hicieron Adán y Gonzalo, y seguro va a ser Pedro José más adelante. Así que espero colaborar al menos en algo con este tema que cuando Gonzalo me invitó me puso muy contento de saber que no solo había interés, sino que además podíamos conversar con los colegas españoles, porque es un tema que hace mucho tiempo vengo tratando de empujar personalmente en Chile, y es un tema que creo que va a tener o debería tener bastante más impacto del que ha tenido todavía, especialmente considerando el cambio de cultura que supone la introducción en el sistema jurídico chileno de la cláusula general antielusión. Es un cambio cultural que hemos visto desde el año 2015 hasta ahora, que ha ido permeando en la forma en que al menos se entiende por parte de las empresas y de los asesores tributarios la asesoría tributaria. Quería hacer un poquito en la presentación al menos un poquito de historia legislativa, o al menos de donde uno podría tratar de encuadrar el compliance tributario, más allá de la forma tradicional en que se entiende en Chile. El compliance tributario se entiende más bien como reglas de cumplimiento que las grandes consultoras se preocupan de observar o de chequear en las empresas, pero que dicen más bien relación con cuestiones contables, ¿no? Con el cumplimiento formal de ciertos deberes tributarios por parte de los contribuyentes, que son lo que los tributaristas llamamos más bien obligaciones accesorias, pero nunca se ha visto desde el punto de vista de la obligación principal, o sea, de la obligación de pagar impuestos o la generación de los hechos grabados, como se conoce tradicionalmente. Y entonces la presentación yo la quería llamar del cumplimiento creativo al cumplimiento cooperativo. Y del cumplimiento creativo, ¿por qué? Porque es la forma en que tradicionalmente se ha entendido el comportamiento estratégico de los contribuyentes, ¿no? El cumplimiento creativo desde el punto de vista de los estudios sociolegales es la forma en que en Chile uno entiende que se cumple con la ley formalmente, pero que en espíritu se deja sin efecto. Y es lo que se caracteriza como elusión, evasión o economía de adopción, y que después de la cláusula general anti-elusión evidentemente tienen una regulación distinta y una comprensión distinta en Chile. El cumplimiento cooperativo, yo me imagino que Pedro José va a hacer referencia a esto con más detalle, pero tiene desarrollo en la OECD, tiene desarrollo en la Unión Europea, en la legislación española, como nos contaba Dan, ya está incorporado, pero hay ciertas
líneas en la OECD las cuales hemos mirado nosotros, por ejemplo, el Cooperative Tax Compliance, Building Better Tax Control Frameworks del 2016, o el Rethinking Tax Services, que se refiere a la manera en que los proveedores de servicios legales afectan en el cumplimiento tributario de las pequeñas y medianas empresas. En Chile podemos, o por lo menos esta es la forma en que yo he tratado de mostrar el cumplimiento tributario, uno podría asumir que la norma de carácter general número 385 de la antigua SBS mostraba una forma en que a nivel de directorios podríamos incorporar el cumplimiento tributario como parte de las prácticas o de las buenas prácticas del gobierno corporativo, el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Eso combinado con lo que Gonzalo, a pesar de no ser tributarista, resumía muy bien en el Código Tributario chileno, le confieren una cierta interacción que no existía en Chile, que no se tiende a observar como una interacción entre la administración y los contribuyentes que pueda beneficiar a estos últimos. Y entonces, tradicionalmente, el contribuyente lo que entiende que debe hacer es o cumplir al pie de la letra lo que establece el Servicio de Impuestos Internos, o simplemente ocupar un comportamiento estratégico orientado a obtener un beneficio mayor ahorrando impuestos. Cuando en realidad lo que uno podría diseñar a la luz del cumplimiento creativo, del cumplimiento cooperativo, perdón, es un camino intermedio al que quiero hacer referencia un poco más adelante. Como decía Gonzalo, el Código Tributario tiene amplias posibilidades para poder establecer en Chile una práctica de cumplimiento cooperativo. Las funciones y potestades del Servicio de Impuestos Internos, las funciones de fiscalización y las potestades de interpretación, dan amplias posibilidades para que en términos administrativos, en términos no solo legales, sino que además de la práctica del derecho tributario, se creen espacios para poder acercarse a la autoridad administrativa y mostrar cómo se cumplen las normas en la práctica en Chile. De hecho, uno podría entender que los procedimientos administrativos de fiscalización tributaria desarrollados por el Servicio de Impuestos Internos, como son la RAP y la RAF, están cada vez más orientados al cumplimiento cooperativo por parte de los contribuyentes, porque el Servicio de Impuestos Internos, querámoslo o no, muestra un tratamiento distinto a aquel contribuyente que se acerca con toda la información o que tiene una disposición en términos administrativos a entregar toda la información y cooperar con la administración para mostrar que efectivamente el cumplimiento es una de sus finalidades más allá, como insisto, voy a volver más adelante, más allá de que puedan existir interpretaciones distintas a las sostenidas por la administración respecto de cuáles son los deberes tributarios de los contribuyentes. Esas facultades administrativas se combinan con la regulación en el Código Tributario de los derechos del contribuyente, derechos que si uno lee al menos los 3, 4 primeros que están en el Código Tributario, queda con la impresión de que a pesar de estar diseñados para, en una comprensión liberal decimonónica tradicional, proteger al contribuyente respecto de lo que se entienden son potestades del Estado, en realidad también podrían ser interpretados de una manera tal de permitir al contribuyente resguardar un derecho a cumplir conforme a una interpretación que sea sustentable y sostenible de la ley tributaria. Todo eso se combina en el escenario de la cláusula general anti-elusión y de la multa que establece en el artículo 100 bis del Código Tributario respecto de todas las personas que hayan participado en la ejecución o en el diseño de una conducta que sea calificada como elusión, por abuso de las formas jurídicas o por simulación, de acuerdo a los artículos 4 ter y 4 bis del Código Tributario. Gonzalo hacía mención a algunas cuestiones que pueden surgir como espacios de cumplimiento cooperativo con la administración tributaria en los procedimientos de fiscalización generalizado o en estas nuevas potestades que se le confieren al director del Servicio de Impuestos Internos en términos de firmar
acuerdos de cooperación con distintas entidades. Pero el propio procedimiento de la cláusula general antielusión, si uno lo quiere interpretar positivamente, a pesar de que es anómalo en comparación al procedimiento de aplicación que tiene en el resto de las legislaciones comparadas en el mundo, puesto que, valga la pena recordar, no es de aplicación administrativa, sino que es de aplicación judicial ante la solicitud del Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos. El propio procedimiento de aplicación administrativo de la cláusula general antielusión, previo a la solicitud del Director Nacional ante el Tribunal Tributario Aduanero de la aplicación de la cláusula general antielusión, contempla un espacio donde el contribuyente también puede acercar su posición a la del Servicio de Impuestos Internos y mostrar el cumplimiento creativo que ha desarrollado en su política tributaria interna. Entonces, en la práctica tributaria chilena, ¿qué espacio tiene el cumplimiento cooperativo? Yo creo que tiene mucho. En primer lugar, a nivel reputacional. Nosotros sabemos que hoy día en Chile, dado no solo la realidad económica por la cual estamos pasando en virtud de la pandemia y los altos y bajos de la economía o todo lo que uno quiera ver en esa materia, sino que principalmente a la luz de los movimientos políticos por los cuales está pasando el país, el diseño de una nueva constitución, existe un amplio espacio para que las empresas desarrollen políticas de sustentabilidad tributaria basadas en el cumplimiento cooperativo, que muestre la manera en que las empresas pueden ser parte de la nueva política chilena, especialmente al tener en consideración los intereses de los stakeholders de las grandes empresas locales. Es un cambio reputacional bastante importante. ¿Y por qué se produciría ese efecto? Porque a nivel de los gobiernos corporativos, si incluimos la política tributaria de la empresa en las buenas prácticas de gobierno corporativo, creo que se pueden hacer públicas decisiones que hoy día son opacas, que hoy día se cuestionan y que sin embargo, basado en un plan de cumplimiento cooperativo adecuado, pueden permitir a las empresas mostrar que tienen una cierta disposición al cumplimiento, pero al mismo tiempo están basados en una interpretación legal de las normas tributarias y administrativas aplicables que tiene fundamento para justificar su posición de mayor o menor riesgo frente a la administración tributaria. Eso supone, en la práctica, convencer de alguna manera a las empresas chilenas de que es conveniente para efectos de evitar conflictos con la administración tributaria o incluso, como hemos venido sosteniendo, para poder resolver problemas con la administración tributaria de manera más adecuada y fácil a nivel administrativo, desarrollar planes de cumplimiento tributario basados, si uno quisiera ponerlo así, en esos 6 pilares esenciales de los que habla la OECD y que se recogen muchas veces en el derecho tributario comparado, como son, por ejemplo, la estrategia tributaria de la empresa, hacer transparente esa estrategia y justificada en base a disposiciones legales, que esa estrategia tenga aplicación comprensiva dentro de la empresa, que existan mecanismos de determinación y asignación de responsabilidad interno, que exista documentación de la gobernanza de la empresa, prueba de la performance del plan tributario. Y todo eso va a producir un sexto pilar, que es un pilar fundamental, que es la provisión de seguridad a los stakeholders. Yo creo que si en Chile somos capaces de desarrollar una política tributaria de cooperación a nivel de las empresas, vamos a no solo generar mayor valor social, sino que además las empresas van a poder sustentar posiciones de conflicto con la administración tributaria basadas en buenas razones, razones transparentes, que les permitan además pararse frente a la administración y frente a sus stakeholders de una manera completamente distinta a la que la están haciendo hoy día en Chile. Eso va a generar beneficios, insisto, para el país, pero también para los empresarios. Eso era lo que yo quería
presentar hoy día. Quedo disponible para cualquier pregunta y que podamos seguir conversando. Pero como decía Gonzalo, creo que uno tiene que ser positivo. Hay espacio para esto, hay espacio para el cumplimiento y para cambiar la cultura tributaria, que yo creo que tiene cada vez menos espacio, de esa cultura de la provisión del servicio legal o contable que buscaba el cumplimiento creativo para pasar al cumplimiento colaborativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, súper claro y súper claro también qué es lo que hay que hacer o al menos cómo partir en este temazo que se nos viene en Chile. Bueno, para ir terminando las exposiciones, antes de pasar a las preguntas, los invito a todos a que vayan haciendo preguntas, ya sea por el chat o en la sección preguntas y respuestas, ya que después vamos a tener un tiempo para poder conversar con cada uno de los expositores. Dejo con ustedes a Pedro José Carrasco, que nos va a hablar del cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias basadas en el caso español, un poco lo que nos estaba comentando Francisco, pero ya cuál ha sido la experiencia práctica en España. Así que Pedro José, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, tengo que agradecer la oportunidad que me han dado para participar en este evento. Me siento muy honrado y además pues creo que espero poder aportar un granito de arena desde mi experiencia. Por parte de los que me han precedido en el uso de la palabra, pues realmente me han aportado bastantes ideas y creo que esto pues va a enriquecer, espero, el debate entre los asistentes. Bueno, consideramos que el cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias es la relación que existe entre los contribuyentes y la administración tributaria basada en la transparencia, confianza mutua y las actuaciones preventivas de asistencia y colaboración. El presupuesto básico del cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias es que los contribuyentes mantengan unas buenas prácticas tributarias a la vez que se mejore el nivel de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Las características de este sistema serían que estamos frente a una relación entre administración tributaria y contribuyentes. Esta relación, como decíamos, tiene que estar basada en la transparencia y en la confianza mutua entre las partes. Y además se va a otorgar primacía a la cooperación frente a la confrontación. Es decir, la prevención es prioritaria frente a la represión, es decir, frente a la imposición de sanciones. Ya no se trata tanto de sancionar, sino de cooperar, de colaborar y evitar el conflicto, evitar la litigiosidad. De esta manera, al reducirse la litigiosidad, además de evitar la imposición de sanciones, también se va a producir un incremento de la recaudación tributaria, que es lo que, al fin y al cabo, pretenden todas las administraciones fiscales. Además, podemos añadir que uno de los modos de reducir la litigiosidad es la articulación de sistemas de gestión del riesgo fiscal, tanto por parte de la administración como por parte de los contribuyentes a través de programas de cumplimiento. Y en el caso de España, como ya planteaba con anterioridad Adán Nieto, una herramienta que puede ser de utilidad para el cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias está representada por la norma de la Asociación Española de Normalización, norma UNE 19.602, denominada sobre sistemas de gestión de compliance tributario, requisitos con orientación para su uso. Pues bien, aunque no estamos ante una norma de carácter vinculante, no es una norma jurídica, sí que estamos ante un elemento más de cumplimiento cooperativo. Es un elemento normalizado de cumplimiento normativo que sirve para controlar riesgos fiscales con la finalidad, en su caso, de evitar o disminuir responsabilidades tributarias, pero también para acreditar la diligencia en la gestión y el control tributario por parte de las entidades que se adhieran a esta norma UNE. Algunos incluso han considerado que podría entenderse que adherirse a estos programas de gestión sería una especie de coraza para protegernos de un régimen sancionador. Bien, en cualesquiera de los programas de cumplimiento cooperativo que existen, la Administración lo que va a proceder es a evaluar los riesgos de cumplimiento por parte de los contribuyentes y además les va a segmentar o agrupar en función de los riesgos detectados, idea que también se ha planteado ya con anterioridad. Pues bien, a través de la gestión de este riesgo fiscal van a desaparecer los controles a posteriori, es decir, vamos a estar ante una actuación preventiva frente a la actuación tradicional, actuación represiva o fiscalizadora. De manera que se va a monitorizar a los contribuyentes en función de su riesgo fiscal.
Cuanto menor sea el riesgo, mayor será la asistencia y la información que va a facilitar la administración a los contribuyentes. Vamos a ver que en el caso de España, aquellos intermediarios fiscales, aquellos profesionales tributarios que colaboren con la administración y que se adhieran al Código de Buenas Prácticas Tributarias van a tener una especie de tratamiento VIP, a la hora de solicitar información a la administración, van a tener una especie de fast track, como la que existe en los aeropuertos para pasar rápidamente los controles de seguridad, precisamente por tener ese marchamo de calidad, por tener ese sello de entidad o de organización que coopera, que colabora con la administración tributaria. Pues bien, no existe, como también ha podido quedar claro de las anteriores exposiciones, un único modelo de cumplimiento cooperativo. En el ámbito de la OCDE, se elabora en el año 2013 un plan de acción como instrumento para luchar contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios, que es ni más ni menos lo que se conoce coloquialmente por sus siglas en inglés. Es el plan BEPS, que las siglas son Base Erosion and Profit Shifting, es decir, erosión de bases imponibles y traslado de beneficios. En el fondo de lo que se trata es de que las empresas pueden trasladar sus beneficios donde lo consideren, pero se trata de que se tribute en el lugar donde se originan los beneficios. De esta manera se aprueban una serie de puntos, en concreto 12 acciones, y en concreto los países miembros de la OCDE que se van a comprometer a implantar en sus legislaciones nacionales estas 15 medidas que se proponen en este plan BEPS. Así, en la acción 12 se trata de propiciar que las empresas revelen a las autoridades fiscales sus estrategias de planificación fiscal, por lo que se trata de conseguir un cumplimiento cooperativo entre empresas y administraciones de los diferentes países para lograr un mayor compromiso de las empresas con la sociedad. Y aquí quiero apuntar otra idea, y es que en el fondo se trata de que las empresas proyecten esa buena imagen corporativa frente también a los stakeholders, es decir, a las partes interesadas, a los propios consumidores finales. Es decir, mira, yo soy una empresa que colaboro con la administración y, por tanto, mi imagen corporativa, mi imagen reputacional va a adquirir mucho más valor precisamente por colaborar con la administración tributaria. Bien, pues estos sistemas que se están desarrollando desde hace ya algunos años en algunos ordenamientos jurídicos van a tener como punto en común que la relación entre la administración tributaria y las empresas, inicialmente las empresas multinacionales, se plantea más en el plano de la cooperación y la confianza mutua que en el plano, como decíamos anteriormente, de la confrontación. Se trata, en esencia, reiterando nuevamente la idea, de mejorar, de aumentar las cifras de la recaudación tributaria, reduciendo la litigiosidad, adelantándose a la generación de conflictos por la vía de la colaboración. Los países que han liderado este movimiento han sido, entre otros, Australia, Países Bajos y Reino Unido. Pues bien, y concretando ya al ámbito tributario español, comentar que la Administración Tributaria ha ofrecido desde hace ya unos años la posibilidad de adherirse a programas de cumplimiento cooperativo, ahora bien, inicialmente para el ámbito de las grandes empresas y con posterioridad para el ámbito de los intermediarios fiscales o profesionales tributarios. Por lo que se refiere a las grandes empresas, en el año 2009 se produce la constitución dentro del seno de la Agencia Tributaria Española, la constitución del foro denominado Foro de Grandes Empresas. Este foro representa un lugar de discusión en el que se analizan mediante reuniones conjuntas o sectoriales entre las grandes empresas y la Administración Tributaria Española los principales problemas que se plantean en relación con las mismas y la Administración Tributaria. De este foro de grandes empresas forman parte 27 grandes empresas que seleccionó la agencia tributaria básicamente por el volumen de facturación, por la deuda tributaria ingresada, por la información que suministran a la administración y que se consideran representativas de todas las grandes empresas y además son susceptibles de una ágil interlocución con la agencia tributaria. Por lo que se refiere a los intermediarios fiscales o profesionales tributarios,
en marzo del año 2011, es decir, 2 años más tarde, se pone en funcionamiento el Foro de las Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios, también como un órgano de relación cooperativa, basado en los mismos principios de transparencia y confianza mutua, que va a redundar en beneficio del contribuyente. De esta manera se va a favorecer y a facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Y es que, como ya ha quedado reflejado a lo largo de esta sesión, una de las características del cumplimiento cooperativo reside en la segmentación de contribuyentes por parte de la Administración para realizar un control fiscal mucho más adecuado. En relación con el foro de grandes empresas, una de las grandes funciones que tiene este foro es el de evaluar la actuación interna de las empresas en relación con la aplicación del sistema tributario. Y en concreto se establece lo que se ha denominado un código de buenas prácticas tributarias. A este código de buenas prácticas tributarias se pueden adherir todas las empresas que lo deseen, no solo las 27 empresas representativas y que participan en este foro con la Administración tributaria. Por darles un dato, a fecha 3 de septiembre del presente 2020 se han adherido un total de 155 empresas. Las empresas van a poder difundir libremente su adhesión a este código de buenas prácticas tributarias. ¿Esto qué implica? Pues implica, y redundo en la idea, de esa imagen corporativa de las empresas. Una empresa que dice a sus clientes, que dice a sus stakeholders, mira, yo colaboro con la Administración tributaria, estoy firmando un código de buenas prácticas tributarias, esto redunda en una mejor imagen corporativa de la empresa y, por tanto, aumenta su valor frente a los accionistas. Pues bien, el objetivo del Código de Buenas Prácticas Tributarias consiste en llevar a cabo, en promover una relación cooperativa entre la agencia tributaria y las empresas basada en estos principios de transparencia y confianza mutua, con la finalidad de mejorar el sistema tributario y aumentar también los controles administrativos, reduciendo la inseguridad jurídica y la litigiosidad. Por cuestiones de tiempo no me voy a entretener y, por supuesto, en el caso de que haya debate, pues podemos entrar en mayores detalles. Simplemente mencionar también que en relación con el foro de asociaciones y colegios de profesionales tributarios, la agencia tributaria también consideró conveniente establecer un nuevo marco de relación entre los profesionales de la asesoría fiscal. En unos casos se les denomina intermediarios fiscales o intermediarios financieros, en otros casos se les denomina profesionales tributarios. En todo caso, lo que se les viene a reconocer en cuanto a representantes de sus contribuyentes, de los contribuyentes con la Administración tributaria, se les reconoce su carácter de colaboradores cualificados con la agencia tributaria en la gestión de los tributos, ya que les corresponde facilitar a los contribuyentes el conocimiento y la comprensión de sus obligaciones fiscales y además tienen que ayudarles a cumplirlas a los clientes. Pues bien, como decía, en el año 2011 se pone en funcionamiento el Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios. Y no ha sido hasta el pasado año, hasta el 2 de julio de 2019, hasta que ha sido aprobado no el inicial Código de Buenas Prácticas Tributarias de los profesionales tributarios, sino que se han aprobado 2 códigos de buenas prácticas. Uno para los profesionales tributarios y otro código de buenas prácticas tributarias para las asociaciones y colegios de profesionales tributarios. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en aprobarse? Pues precisamente por las discrepancias que existían a la hora de aprobar estos códigos y sobre todo porque en el fondo subyace la idea, y que ya se ha planteado también por quienes me han precedido en el uso de la palabra, de Pedro José, no sé si soy solo yo, pero no escucho. ¿Nadie escucha? Pedro José. Yo pensé que era un tema de mi internet, pero ahí vi la cara. A ver ahora. ¿Ahora ya se escucha? Ya. Sí. Vale, perdón, no sé qué ha pasado. El ordenador es nuevo y siempre hay que echar la culpa a la informática. No, bueno, está bien. Mil Al principio disculpas, pensé que era un problema mío, así que estaba tratando de solucionar. Ahora ya como se escucha, voy a abreviar por pero retrocede el último minuto.
el Código de Buenas Prácticas Tributarias de los profesionales tributarios ha tardado mucho en aprobarse porque ha suscitado suspicacias entre las asociaciones y colegios de profesionales tributarios. En el fondo, puesto que existe la obligación de reportar, de comunicar qué esquemas de planificación fiscal se están desarrollando por parte de los asesores fiscales, es el tema que planteaba Francisco Safie, si yo tengo que, como asesor fiscal, tengo que decir a la administración, oiga, yo estoy elaborando este esquema de planificación fiscal, este esquema es planificación fiscal agresiva o mi cliente quiere que yo elabore este esquema de planificación fiscal que puede plantear problemas. Bueno, pues está claro que aquí se plantea el tema de convertir en un soplón, en un chivato, en un whistleblower al colaborador, al profesional tributario. Por eso ha tardado tanto en aprobarse este código. De hecho, no se ha aprobado por unanimidad, que era la idea, sino por consenso, por una mayoría, pero no ha sido aprobado por unanimidad. Entonces, y para abreviar, de los compromisos que asumen las partes, nosotros vemos que la administración tributaria, dentro de esos compromisos que aparecen tanto en el Código de Buenas Prácticas Tributarias de los profesionales tributarios, como el Código de Buenas Prácticas que también se aprobó el pasado año para las asociaciones y colegios de profesionales tributarios, la administración, dentro de los compromisos que asume, son compromisos muy genéricos y que no son específicos para estos colaboradores tributarios, sino que se pueden predicar de todos los contribuyentes. Destaco el supuesto de este marchamo de calidad que se le otorga a todos aquellos intermediarios fiscales, a todos aquellos profesionales tributarios que se adhieran al código, se les va a dar ese trato preferente, ese trato VIP, cuando formulen consultas a la administración. Se les van a agilizar los trámites. El tema está en cómo sopesar esos riesgos que supone la pérdida de clientes. Mira, yo quiero que me elabores un sistema de planificación fiscal que puede tener ciertas dudas. Yo a lo mejor no voy a ir a un asesor fiscal que sé que va directamente a comunicar cuál es mi intención o cuál es mi interés. Y además aquí también hay temas de fondo, como sería el caso del secreto profesional o como sería el caso del derecho a no autoinculparse. Por otra parte, y ya cerrando el tema, sí que quería tocar, puesto que ya me lo ha servido en bandeja, el tema de la DAC 6, la Directiva sobre Cooperación Administrativa, que se aprueba en el año 2018 y que en el caso que se debería haber aplicado, traspuesto en todos los ordenamientos jurídicos de la Unión Europea y que en el caso español todavía no se ha hecho. Tenía que haberse implementado a 31 de diciembre del pasado año. En el caso de España, pues por el tema del cambio de gobierno no ha sido posible y con ocasión de la COVID, pues como pueden imaginar, tampoco ha sido posible y sobre todo también pues porque el gobierno en España no tiene la mayoría parlamentaria suficiente como para sacar adelante una ley con la facilidad que podría hacerlo un gobierno con un apoyo parlamentario mayoritario. Por tanto, ya se han presentado los proyectos de ley, están a punto de ser aprobados, pero como decía, esta directiva, la conocida coloquialmente como DAC 6, recoge las siglas de Directive on Administrative Cooperation, es una directiva del año 2018, la 2018-822, que lo que trata es de dar, y en este caso ya es hard law, de dar cumplimiento a los dictados del plan BEPS, de la acción 12, en la que ya se obliga, y esto ya es hard law, a revelar esquemas de planificación fiscal, pero solo para el caso de mecanismos transfronterizos, es decir, que trasciendan al derecho interno de cada Estado miembro. Es decir, si afecta a los demás países de la Unión Europea, pues entonces sí que existe esa obligación de reportar esos esquemas de planificación fiscal que pueden ser agresivos. Por mi parte, y por respeto al tiempo que se me ha asignado, voy a dejar aquí mi intervención sin perjuicio de que me someto, por supuesto, al debate que pueda haber a continuación. Muchas gracias por la oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias Pedro José y a todos. Fue bueno que perdieras el audio en un momento porque así descubrimos que estaban todos muy atentos porque llegaron inmediatamente muchos mensajes que no se escuchaba. Bueno, ya hemos recibido varias preguntas, las pueden seguir mandando. La idea ahora, voy a ir de lo más general a lo más particular.
Pero, ¿cuáles creen ustedes que son, y sobre todo, cuál es la experiencia también que han visto desde España, las principales barreras empresariales que enfrenta este compliance tributario? O sea, lamentablemente muchas veces cuando uno habla de temas tributarios con las empresas, inmediatamente ya es como un salto atrás. ¿Qué es lo que ustedes han visto también en la práctica? Cuando se acercan a las empresas a hablar de compliance tributario, quieren implementar, les hace sentido, y ahí lo relaciono con otra pregunta que había llegado, de si es que existe algún ejemplo también de empresas que estén avanzadas en esta materia. Yo querría intervenir, pero creo que, no sé si, como he sido el último en intervenir, tal vez debería ser el último. No sé, bueno, lo dejo abierto. Yo creo que Pedro probablemente tiene más experiencia que yo en este tema porque tiene un proyecto de investigación. Yo hago solo un pequeño apunte. Una de las noticias o debates que tenemos hoy en los medios de comunicación es que Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, recomienda a los parisinos que no compren en Amazon y que compren sus libros en las librerías de París, ¿no? Porque con la pandemia, pues todo el mundo se ha lanzado, lee más y además lo que lee lo compra en Amazon. Y el argumento principal que da tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando de responsabilidad social y de la importancia de tener en cuenta los stakeholders a la hora de hacer también cumplimiento normativo, ¿no? en materia tributaria. Y es que Amazon no deja dinero en Francia, porque no paga los tributos en Francia. Entonces, lo que se está, y es un debate que se está extendiendo, hoy lo escuchaba yo en diversas emisoras de radio, es bueno, algo que debe hacer reflexionar a las empresas, donde digamos que la política fiscal nunca ha estado presente. Uno lee políticas de responsabilidad social corporativa y la política fiscal no ha estado nunca en primera línea, ¿no? Pues bueno, yo creo que estamos asistiendo a un momento social en que puede ser muy significativo, muy importante para la empresa, dar también una buena imagen fiscal y decir, mira, yo pago aquí mis impuestos. Solo quería hacer un poco este apunte para ver la importancia que este debate tiene hoy mismo, ¿no? en los medios de comunicación. Sí, así es, Adán. Yo coincido plenamente contigo y además también creo que esto ha venido para quedarse. También es verdad que es una moda, ¿no? Todo el mundo habla de tax compliance, de que hay que pagar tributos, a nadie le gusta pagar tributos. El derecho tributario, yo siempre se lo digo a mis estudiantes de la facultad, es la disciplina más desagradable de todo el derecho, porque a nadie le gusta que le toquen la parte más sensible del cuerpo humano, que es el bolsillo, y menos aún a las empresas. Las empresas son reticentes como cualquier contribuyente y no es lo mismo pagar impuestos en un país que pagarlo en otro. Los contribuyentes tienen que ver dónde va a parar el producto de los impuestos y si esto no lo ven en servicios públicos, en obras públicas y en una mejor atención y calidad del servicio público que se presta a los ciudadanos, pues los tributos se van a pagar con menos alegrías y si se puede, pues se va a intentar llevar los beneficios a otros países para pagar menos impuestos. Por eso, de ahí tiene sentido que la OCDE pues, tuviera que implementar este plan de acción pues, para evitar que las empresas trasladen alegremente sus beneficios a otros territorios de escasa o baja tributación para que realmente donde se genera el beneficio se pague. Está claro que habrá que llegar a un acuerdo porque todo el tema de la economía digital pues es muy fácil llevarte el dinero das a una tecla y te llevas el dinero a cualquier parte del mundo. Entonces, es un tema muy, muy delicado y las empresas son muy reacias, muy reticentes. Les salva el tema de la imagen reputacional, pero yo como consumidor final, a lo mejor si tengo prisa en adquirir un producto, pues a lo mejor ya no tengo en cuenta si Amazon paga o no impuestos en España. Sí, Susana, si me dejas ahí contribuir con algo, yo creo que el fenómeno que uno puede ver con el tema tributario empieza a aparecer en cierto sentido parecido a lo que uno vio en algún minuto con corrupción. Por ejemplo, los ingleses introdujeron el 2017
un delito nuevo que es la falla en la prevención de la facilitación de evasión de impuestos, que es un delito especial nuevo que tiene la jurisdicción inglesa, que se puede aplicar a empresas también, y que además tiene jurisdicción extraterritorial, algo parecido con lo que pasó con la corrupción en términos de los ingleses. Entonces, exactamente lo que están diciendo, ya no da lo mismo donde no estás pagando los impuestos, o sea, se está creando una especie de práctica a nivel global en torno a la necesidad de que todas las empresas operen bajo el cumplimiento de obligaciones tributarias, porque de la misma manera que uno lo veía con corrupción, que si una empresa en algún lado corrompe, bueno, está compitiendo de manera desleal con las otras, si hay una empresa que en algún lado no está pagando impuestos, bueno, entonces también está jugando con otras reglas del juego a nivel global. Y en una economía tan interrelacionada con la que tenemos a nivel global hoy día, lo más es también, eso explica también los intereses de la OECD detrás de la expansión de todo este tipo de reglas. Solo para colgarme con la última pregunta que había ahí, ¿en qué está Chile en esto, por lo menos en desarrollo legislativo? En nada. No hay mucho avance en eso, salvo que hay un proyecto de ley, que nunca dejo hacerle propaganda cuando se puede, de delitos económicos, que se ampliaría por lo menos el catálogo de responsabilidad penal de personas jurídicas. Y eso en alguna manera quizás podría impactar en eso, pero yo creo que está claro a esta altura que uno no necesita modificar la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas para poder entrar de lleno a toda la discusión y práctica de compliance tributario acá. Son cuestiones que deberían correr por paralelo. Gonzalo, y acá en la línea con otra pregunta, aprovechando que tocaste el tema, independiente que Chile está en nada, pero tampoco existe ninguna norma, y acá Francisco, alguna iniciativa que hable de programas de compliance tributarios, o en el fondo algo, no hay nada. Hasta ahora, como decía Gonzalo, está ese proyecto de ley y o sea que uno podría hacerlo como por una especie de extensión hacia dónde va a ir la política tributaria, pero hoy día no hay nada de parte del regulador como exigencia o de la ley como obligación. Y sin embargo, yo hace bastante tiempo que vengo impulsando este fenómeno porque me parece que, por lo menos en mi caso, y esto, perdón que haga una referencia a algo biográfica, era la única forma que yo encontraba que uno puede ejercer la profesión como tributarista. Dado mis compromisos académicos, intelectuales y políticos, yo pensaba, yo partí como en una gran consultora. Después terminé haciendo mi tesis doctoral sobre elusión justo el año 2008 en el Reino Unido, cuando estaba toda esta discusión sobre las grandes empresas y el no pago de los impuestos. Y más allá de las justificaciones filosóficas que uno pueda tener para reconstruir un sistema desde el punto de vista de la teoría del derecho, yo siempre pensaba cómo puedo volver a ejercer la profesión como tributarista sin dedicarme a eludir. Tiene que haber alguna forma de poder ser un abogado que no está simplemente preocupado de no pagar impuestos. Yo veía a mis amigos penalistas y no los veía a ellos atrincherados con los delincuentes, algunos sí, otros no, por supuesto, no, pero más allá de la broma, los veía a ellos mostrando cómo uno puede cumplir la ley y defender a los contribuyentes, pero no necesariamente, a las personas, pero no ayudándolas a realizar ilícitos, obviamente. Y desde el punto de vista tributario, yo creo que la cláusula general anti-elusión fue lo primero que hizo, fue cambiar esta cultura, ¿no? O sea, la cultura donde los tributaristas, más allá de nuestros compromisos políticos o de las justificaciones filosóficas que tengamos respecto de la obligación de pagar impuestos o el uso de esos recursos, que evidentemente facilitan el cumplimiento desde el punto de vista de lo que se llama el tax moral, ¿no? O sea, como las razones morales que cada uno tiene para cumplir con sus obligaciones tributarias, evidentemente se ven aumentadas por el buen uso de los recursos, porque la administración funcione de manera adecuada, todo eso yo estoy de acuerdo. Pero la ley sigue existiendo. Y con esto me cuelgo una pregunta del amigo Antonio Faúndez que puso acá en el chat, ¿no? Si uno entiende que la obligación tributaria tiene su fuente en la ley y no en la voluntad de los contribuyentes, esa obligación va a seguir existiendo con independencia de la moral tributaria que nos pueda ayudar al cumplimiento. Y en ese sentido, yo creo que, y hace rato lo vengo impulsando, el cumplimiento cooperativo es una forma que no significa subyugarse a la administración tributaria, pero sí significa utilizar el derecho tributario como derecho propiamente tal, algo que en Chile no estamos acostumbrados. Y entonces uno puede tener una justificación de su posición tributaria de mayor o menor riesgo, basada en una interpretación legal,
que además dé cuenta de los fundamentos de esa posición y las pueda hacer transparentes respecto de la administración tributaria sin ningún inconveniente basado en estos pilares de desarrollo. Claro, hoy día en el mercado, y con esto me cuelgo de 2 o 3 preguntas que andaban dando vuelta por ahí que alcancé a revisar, y perdón que me tome la libertad, Susana, de mirar las preguntas, pero las empresas, por ejemplo, las grandes desde el punto de vista del empresariado, la cultura está comenzando a cambiar. Hoy día ya no hay tanta reticencia a mostrar que hay disposición al cumplimiento, especialmente en Chile después de todo el movimiento social. O sea, en Chile estamos lejos de llegar al nivel europeo donde los rescates o las grandes transnacionales ponen en duda dónde quedan los recursos. Nosotros acá tenemos un problema interno de legitimidad de la desigualdad, ¿sí? Y entonces el empresario está viendo que parte de la legitimidad de la desigualdad que se puede generar sus recursos viene dado por el cumplimiento de sus obligaciones. O sea, no necesitamos tener una igual distribución de recursos para explicar que puede haber una distribución desigual que se justifica. Pero para eso tengo que cumplir mis obligaciones. Desde el punto de vista de la administración está favoreciendo el cumplimiento, y desde el punto de vista de las empresas, las auditoras preguntaban acá, las auditoras yo creo que todavía no ven cómo pueden modificar su modelo de negocio basado en esto. Y en cambio los abogados, creo yo, por primera vez estamos impulsando esta manera de entender el cumplimiento tributario, que no significa, insisto en esto para todos los que nos están acompañando, no significa, voy a poner un ejemplo chileno para nuestros amigos Pedro y Adán, no significa ser el padre hurtado en materia de impuestos, ¿sí? No significa pagar más impuestos de los que establece la ley ni tener que cumplir como la administración quiere, sino que significa tener una disposición al cumplimiento y que además tenga una justificación lo que yo estoy haciendo. En la práctica tributaria eso no existe. Yo me imagino Pedro José tiene la misma experiencia mía, pero en España, donde por lo menos en Chile, nosotros no tenemos, Pedro José, por ejemplo, los tributaristas, la costumbre de dejar constancia de la justificación del paso a paso de la recomendación que se le hace al cliente para efectos de respaldar al propio cliente respecto de una futura fiscalización. Eso también es parte del cumplimiento cooperativo, ¿no? Exigir que la empresa tenga una política de exigencia respecto de sus proveedores de servicios legales, de cuál va a ser el estándar bajo el cual le va a proveer sus servicios legales. Y en Chile eso se tiende a confundir con el secreto profesional, ¿no? Entonces se dice, no, yo no le voy a dar la información a la administración porque tengo secreto profesional, pero en realidad frente a la administración el secreto profesional no aplica, por lo menos la regulación chilena, ¿no? Entonces eso pone una exigencia en la provisión de servicios profesionales que yo creo que va a cambiar el estándar en Chile. ¿Y colgándonos un poco de esto y de estas exigencias, cómo ven ustedes, Pedro José y Adán, o cómo se da ya el tema de la transparencia del Estado respecto al uso de los recursos recaudados vía sistema impositivo? Nos preguntan acá en el fondo, dado que, o sea, la empresa dice, bueno, cumplo, pero por otro lado, ¿cuál es el rol que juega el Estado y cómo influye eso también en que efectivamente las empresas quieran pagar sus impuestos sin ser el padre del Estado, como decía Francisco? Muy brevemente, y dejo la palabra a Pedro. Una reflexión, fijaos, en España, dentro de la responsabilidad penal de la persona jurídica, sin duda alguna, el delito por el que más han respondido las empresas ha sido el delito fiscal. No ha sido ni la corrupción, ni la estafa. Cuando uno ve las estadísticas, ¿por qué se sanciona penalmente a las personas jurídicas? El número 1, con diferencia, ha sido el delito fiscal. Sin embargo, esto no llevó masivamente a las empresas a preocuparse demasiado por el cumplimiento normativo en materia fiscal. Les interesaba más la corrupción, la competencia. Digamos que la tax compliance, la responsabilidad penal de la persona jurídica, no impulsó la tax compliance, pese a que era el delito número 1. La tax compliance ha venido de la mano de lo que ha ocurrido en el derecho tributario. El impulso de la UNE que hemos visto antes de materia tributaria se debe no a la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque esto, bueno, es un aliciente más, pero no es un aliciente principal.
El aliciente principal es cambiar, como está diciendo Francisco, un poco esta cultura de cómo deben ser nuestras relaciones con la agencia tributaria y cómo deben ser las relaciones de los asesores tributarios, ¿no? Y luego el tema de transparencia. El tema de transparencia yo lo veo fundamental. Pero claro, aquí el problema es exactamente igual que nos encontramos en derecho penal, por ejemplo, cuando hablamos de los acuerdos que tienen las empresas con las fiscalías en Estados Unidos, que no dan lugar a la suspensión, en términos generales, del procedimiento. Claro, la contrapartida de la agencia tributaria en todo esto es que debe ser muy transparente. Por ejemplo, a la hora de segmentar las empresas, nos debe explicar muy bien por qué a ti te pone en el segmento de las malas, y por qué a otra le ha puesto en el segmento de las buenas. Todo este sistema de oportunidades que habéis contado muy bien, que ha contado muy bien Gonzalo, que ofrece el derecho fiscal chileno, claro, eso solo funciona si hay una transparencia enorme, hay grandes luces que nos dicen cómo la agencia tributaria chilena, cómo las autoridades tributarias en Chile filtran unos casos al derecho penal y otros casos se los quedan, que es algo que ya estamos viendo en España, ¿no? En España estamos viendo que la unidad de grandes fraudes, la UNIF, pues no es del todo transparente, y es quien tiene la llave del proceso penal. O sea, lo que ocurre en Chile, en el fondo también ocurre en España, solo que de manera encubierta. La UNIF, cuando investiga el fraude, cataloga el fraude más o menos según le puede convenir y sin que exista en este punto demasiada transparencia acerca de cómo se hace. O sea, transparencia es una clave por parte de la administración para que el cumplimiento cooperativo funcione. Eso me parece. Porque además existe siempre la excusa o la justificación, ¿no? Cuando las empresas o las personas no pagan impuestos, al menos acá en Chile pasa mucho que dicen, bueno, pero es que si tuviéramos el sistema de educación o de salud, o sea, si los impuestos se gastaran bien, yo los pagaría feliz, pero dado que no se gastan, y empezamos a entrar en un círculo también. Susana, eso es lo que los criminólogos llamamos técnicas de neutralización. Es decir, eso es más uno de los fenómenos que tiene que atajar el cumplimiento normativo y la cultura de la legalidad en materia tributaria, es rebatir ese tipo de argumentos. Porque claro, con ese argumento jamás llegaríamos al nivel óptimo de utilización de los recursos públicos para que yo estuviera dispuesto a pagar. Entonces, yo creo que ese es un sistema contra el que se tiene que luchar dentro de las empresas para cambiar esa cultura de contraria al pago de tributos. No creo que el argumento mi país es peor, si yo viviera en Suecia pagaría, pero aquí no pago, me parece un argumento criminógeno de una subcultura descrito por la criminología desde los años 50. Y aquí pasa mucho y efectivamente por eso también el tema de la transparencia al otro lado tiene que ir de la mano. Bueno, ya estamos en el tiempo, pero una última pregunta para terminar, una de las preguntas que llegó acá. ¿Quién lidera la implementación de estos programas? Porque al menos aquí en Chile estamos acostumbrados, o sea, el compliance, como Adán bien sabe, llegó de la mano de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y por lo tanto las empresas nombraron a un encargado de compliance, a un gerente de compliance que depende del directorio, algunas lo llevaron al área legal, otras al área de auditoría, pero en este caso tiene que ser esa misma persona, o sea, el mismo gerente de compliance encargado de prevención de delitos, ley chilena, o como sea que se llame, ¿es la persona que tiene que liderar esto o generalmente son las áreas de finanzas o algún área específica dentro de las compañías? Adán, si estás hablando, no te escucho. Te veo moviendo la boca, pero no. No, estaba indicando que quizás Pedro es el que nos debe contestar a esta, o Gonzalo, vamos. Como queráis. Yo, si me preguntas a mí mi opinión, sin haber tenido contacto con oficiales tributarios, y esta es una típica pregunta en general de compliance, que es la eterna pregunta de quién es el oficial de cumplimiento, qué área se cargo, etcétera.
yo creo que eso no tiene que ver ni con profesiones ni con cargos en las empresas. Tiene que ver con competencias y recursos. O sea, ¿quién puede desarrollar eso? No creo que tenga que ser una persona individual o una cierta área en la empresa. Lo que sí es que quien lo desarrolle tiene que tener las competencias en materia de gestión de procesos, los conocimientos técnicos tributarios apropiados para revisar aquello, tiene que estar empoderado en términos de conocer o tener acceso a la información relevante para juzgar dónde pueden estar los riesgos eventualmente. Si eso está en el área de finanzas o no, es una cuestión contingente de cada organización. Yo creo que eso no es una cuestión, o sea, esto de que los oficiales de cumplimiento tienen que ser o abogados o ingenieros o no, no tiene ningún sentido. Si lo que no se trata no es el cartón que la persona tiene, sino qué competencias esa persona puede desarrollar y con qué recursos cuenta para poder desarrollarlo. Yo creo que lo mismo pasa en el compliance tributario. ¿Cuál es la experiencia, Pedro, en España? ¿Qué área lidera? Sí, no, yo iba a decir que más que hablar del compliance officer, también hay que tener en cuenta a qué persona asigna la administración tributaria como interlocutor con las empresas. Es decir, dependiendo del país en el que nos encontremos, pues en algunos casos es la administración la que asigna a determinado funcionario para que sea canal de comunicación entre ella y la empresa. Entonces, yo creo que no es tanto el papel que cumpla el compliance o el oficial de cumplimiento en la propia empresa, sino también qué canal de comunicación va a tener con la administración tributaria. Es decir, si tú tienes que ser transparente, tú le vas a decir como empresa, le vas a decir a la administración, mira, en el fondo es que hay que desnudarse a la administración tributaria. De, mira, estos son mis planes fiscales, estas son mis inversiones, estos son los beneficios que voy a tener, dime por dónde voy. Porque es una labor preventiva. Claro, si vamos ya con la picardía de yo tengo a mi oficial de cumplimiento, que es el que me va a buscar es que no quiero utilizar una palabra peyorativa, pero el que va a utilizar esa economía de opción dentro de la legalidad, pero a ver qué otros subterfugios puede utilizar y que no se lo diga la administración. Si es transparencia, si se trata de transparencia, es transparencia y ya tú tienes que facilitar toda la información a la administración. Yo creo que es más bien, la clave está en las personas que asigna la administración tributaria como interlocutores válidos con las empresas. Y otro tema que no se ha tocado y que yo creo que puede dar mucho juego, y es, en el caso de España, la agencia tributaria retribuye como un complemento salarial a la inspección de Hacienda, al órgano fiscalizador, en función de cuota descubierta, de cuota tributaria no declarada. Cuando esto se va a los tribunales, y los tribunales dicen, no, al final no había que pagar tanto, hay que pagar menos, aquí no hay tanta transparencia por parte de la administración. No se deja claro. Parece como que se está incentivando que se descubra deuda y cuanta más mejor, porque se te va a retribuir más, pero habría que ir también a los resultados, es decir, cuidado, que es que a lo mejor de toda la deuda que se descubre, cuando esto se judicializa, habría que analizar en cuánto se queda esa deuda al final. Y si al final implementamos, lo hacemos extensivo a todos los contribuyentes en los sistemas de cumplimiento cooperativo, si hay transparencia va a evitarse la litigiosidad y por tanto ya no van a actuar los órganos fiscalizadores y ya no van a estar incentivados por una mayor recaudación fiscal. Que es que en el fondo hay muchos más problemas que los que, por lo menos en el caso de España. Yo no sé cómo funciona en otros países, pero yo dudo mucho que se esté retribuyendo por cuota descubierta en todos los países. Yo creo que cada país tiene sus propias peculiaridades. Y luego también esto también afecta al principio de igualdad tributaria. Es decir, o tratamos a todos igual o al final podemos estar conculcando el principio de igualdad en materia tributaria con un tratamiento diferente ante situaciones que pueden ser iguales. Estamos hablando de personas físicas, personas jurídicas, pero en el fondo la capacidad económica se tiene que someter a tributación en función de su cuantía, no de la personalidad que se tenga. Es un tremendo desafío el tema
sobre todo acá en Chile, que estamos recién, como decía Gonzalo y Francisco, empezando un poco a hablar de este tema, pero que es un tema que se viene de seguro, así que muchas gracias Pedro, José y Adán por compartir la experiencia, por ponernos el tema también sobre la mesa, que es un tema que como bien decía Adán, debería haber estado en responsabilidad penal de las personas jurídicas porque era el más, en el fondo, como el que todos pueden llegar a cometer. Y muchas gracias Francisco y Gonzalo por aterrizar el tema Chile, por la experiencia, creo que estuvo súper didáctico, se nota el panel académico que tenemos acá. Y bueno, yo creo que este va a ser el primero de muchos seminarios porque si el tema va avanzando, por supuesto que queremos saber más. Así que muchísimas gracias y gracias a todos los que participaron. Después también si tienen más preguntas las pueden ir haciendo llegar y las iremos contestando. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, a todos. ¿Ah? Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, se pasaron. No, pero por favor.